Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver, por fin, por qué el concepto de derivada es tan importante en física. Y lo haremos a través de los conceptos de posición, velocidad y aceleración. Así que si todavía no sabes derivar, corre a ver los vídeos de matemáticas donde lo explico. Vamos allá. En física, todos tenemos claro que la posición de un cuerpo puede cambiar con el paso del tiempo, lo cual expresamos matemáticamente diciendo que la posición es una función del tiempo. Y al ritmo de cambio en la posición lo solemos denominar velocidad. Cuando decimos que la velocidad de un coche es de 3 metros por segundo, lo que estamos diciendo es que en un segundo recorre 3 metros. Las velocidades que solemos indicar suelen ser velocidades medias. Calculamos cuánto se ha desplazado el coche, lo dividimos entre el tiempo que ha tardado en desplazarse y obtenemos un número. Ahora bien, hay que tener cuidado, porque cuando decimos que un coche va a 120 km por hora, no necesariamente estamos diciendo que en una hora ha recorrido 120 kilómetros. Si fuese así, sería necesario esperar a llevar una hora en circulación para que el velocímetro pudiese funcionar. Lo que ese número nos indica, más bien, sería la cantidad de kilómetros que recorrería el coche en una hora si mantuviese su ritmo constante. Y esto nos lleva a que hay dos velocidades muy diferentes. La velocidad media, que es la que se obtiene dividiendo el espacio recorrido entre el tiempo que llevó recorrerlo, y la velocidad instantánea, que es la que intenta medir el velocímetro del coche y en esencia es una velocidad media medida en un tiempo muy pequeño. Matemáticamente, la velocidad instantánea sería la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si tenemos una gráfica en la cual podemos representar la posición de un cuerpo X en función del tiempo t, podemos tener, por ejemplo, una gráfica como esta. Y si cogemos dos puntos cualesquiera, como pueden ser este, y entre esos dos puntos analizamos cuánto cambia la posición y cuánto ha cambiado el tiempo, delta x y delta t, la velocidad media será dividir cuánto ha cambiado la posición entre cuánto ha cambiado el tiempo, es decir, cuántos metros ha recorrido cada segundo en promedio. El problema que tiene la velocidad media es que supone que el movimiento desde un punto hasta el otro se ha producido en línea recta, manteniendo todo el rato la misma velocidad, cosa que, por ejemplo, en la gráfica que hemos dibujado se ve claramente que no es así. Por eso, la velocidad instantánea tiene la utilidad de decirnos cuál es la velocidad exacta a cada instante, es decir, escoger dos puntos que estén muy próximos y hacer este mismo cálculo, pero de forma que no se desvíe mucho. Entonces, la velocidad instantánea, con la cual ya escribimos sin barra, es un cambio de x entre un cambio de t extremadamente pequeños, los cuales escribimos poniendo una letra d minúscula. Entonces podemos escribir esto como d de la posición dependiendo del tiempo partido por dt. Y esto significa en esencia lo mismo de arriba, pero con variaciones extremadamente pequeñas. Y a dx dt le llamaremos la derivada de la función x con respecto al tiempo. ¿Qué aspecto va a tener la velocidad? Pues si nos vamos a otra gráfica y en ella dibujamos la velocidad frente al tiempo, si analizamos el movimiento hasta este punto de aquí arriba, donde la posición es máxima, justo en ese punto la velocidad pasa de ser positiva a ser negativa porque pasa de subir a bajar. Y en este punto de abajo sucedería lo contrario, pasaría de ser negativa a ser positiva. En este otro punto pasaría de ser positiva a ser negativa y así llegaríamos también hasta este otro punto de abajo en el que pasaría de ser negativa a ser positiva. En todos estos puntos la velocidad tiene que ser exactamente cero porque es cuando cambia de signo. Entonces, en todos estos puntos que para la posición son puntos máximos o mínimos, la velocidad tiene que ser exactamente cero. Y por el medio, el signo de la velocidad se tiene que adaptar a lo que está haciendo la función. Como hemos dicho antes, empezará creciendo, seguirá bajando, subiendo de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que nos va a salir algo de este estilo. Donde la velocidad es positiva, es decir, en estas regiones, la función crece, y donde la velocidad es negativa, es decir, en estas regiones, la función original, la posición
decrece. Y esta es una clara evidencia de que hay una conexión muy importante entre el concepto de derivada y el concepto de movimiento en física. De modo que, geométricamente, cuando nosotros representamos la posición frente al tiempo en una gráfica, la velocidad no es otra cosa que la pendiente de esa gráfica punto a punto. Y la aceleración, que va a ser una magnitud que mida instante a instante cómo va cambiando la velocidad, va a ser la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. O dicho de otra forma, la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Vamos a definir ahora la aceleración como la derivada de la velocidad con el tiempo, o dicho de otra forma, como la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, una derivada segunda de la posición. Y si ahora queremos dibujar cómo será esta aceleración, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos para dibujar la velocidad. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar dónde la velocidad tiene estos puntos extremos y en esos puntos la aceleración será 0. Y por el medio la aceleración se tiene que adaptar a lo que vaya haciendo la velocidad. Si la velocidad está decreciendo, la aceleración será negativa, empieza subiendo, baja y vuelve a subir y ya hasta el final. Ahora, ¿qué relación hay entre la aceleración y la posición? Pues si nos fijamos, los puntos en los que la aceleración es negativa coinciden con los puntos en los cuales la pendiente de la posición es la máxima posible, es decir, cuando la aceleración tiene aquí un 0, en la posición estaríamos en este punto de aquí, en el cual la pendiente es máxima de caída. Después, en este segundo punto de abajo, donde la aceleración es 0, arriba coincidiría con el punto en el que la pendiente de subida es máxima. Y en este último punto, donde la aceleración es 0, la posición tendría la máxima pendiente de caída de nuevo, lo cual nos está diciendo claramente que la aceleración nula nos marca estos puntos de pendiente máxima, más conocidos en matemáticas como puntos de inflexión. Por otra parte, cuando la aceleración es negativa, la gráfica hace una especie de montaña, que podéis ver por aquí, más o menos la función está haciendo de montaña, y cuando la aceleración vuelve a ser negativa más adelante por esta zona, arriba de nuevo volvemos a tener un tramo con forma de montaña. Por otra parte, mientras la aceleración es positiva, la forma de la gráfica de la posición es más bien de valle, y tendríamos un valle por esta zona y otro valle por esta, es decir, la aceleración lo que nos está diciendo, si es negativa, es que la gráfica de la posición va a hacer una montaña y si es positiva, la gráfica de la función va a hacer un valle. Cuando la aceleración es 0, estamos en los puntos de máxima pendiente y son los puntos en los cuales se cambia de montaña a valle. A mayores no está de más comentar que en física es habitual escribir estas derivadas temporales como puntos encima de la función original, es decir, alguna vez escribiremos que la velocidad es x punto, la derivada de la posición con el tiempo, o que la aceleración es v punto, la derivada de la velocidad con el tiempo, o incluso que la aceleración es x 2 puntos, la derivada segunda de la posición con el tiempo. Vamos a ver ahora cómo aplican estos conceptos de derivada a algunos conceptos bastante básicos. Si tenemos que la posición de un cuerpo es x igual a 4 más 7t, por ejemplo, y le vamos dando valores, podemos ver que si aquí ponemos x y aquí ponemos t, cuando el tiempo es 0 la posición es 4 y después esto va creciendo con forma de recta. Ahora, si calculamos la derivada de la posición, es decir, si calculamos la velocidad, tenemos que recordar que la derivada de un número, como es el caso de 4, es 0, así que no aporta nada, y que la derivada de 7 por t, si estamos derivando con t, va a ser 7, es decir, la velocidad nos va a salir constante y de 7 metros por segundo. Marcamos por aquí el 7 y la derivada tendrá esta forma más o menos con altura constante. Y si volvemos a derivar, la derivada de un número es 0, es decir, que nos va a salir que este movimiento no tiene aceleración. Justo esta ecuación que he escrito por aquí se tiene que asociar fácilmente a un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, un movimiento en el que la velocidad es constante y no cambia. Y aplicando derivadas confirmamos que efectivamente no hay aceleración.
con lo cual todo tiene sentido. Y podemos ver también lo que sucedería si la función fuese del estilo x igual a 9 menos 4t más 8t cuadrado, por ejemplo, y sin basarme en nada en concreto. En este caso, la gráfica sería un poco más complicada. Si esto fuese x y esto fuese t, tendríamos que la posición inicial es 9 y que el cuerpo comienza descendiendo para después empezar a subir. Si ahora calculamos la derivada, es decir, si calculamos la velocidad, vamos a tener que la derivada de 9 es 0, la derivada de menos 4t va a ser menos 4 y la derivada de 8t cuadrado va a ser 16t. De modo que cuando dibujamos esto podemos ver que la velocidad al principio es negativa, menos 4, tal y como era de esperar, y justo donde la función original, la posición, alcanzaba este valor mínimo, la velocidad va a tener que ser exactamente 0, de modo que vamos a tener una recta que haga exactamente esto. Y si volvemos a derivar para sacar la aceleración, lo que vamos a tener es que la derivada de menos 4 es 0 y la de 16t es 16, de modo que vamos a tener una aceleración constante y todo el rato positiva de valor 16, dando lugar a una gráfica como esta de aquí. Que la aceleración sea todo el rato positiva, lo que nos dice es que la función original va a tener todo el rato forma de valle, como efectivamente podemos comprobar. Y hasta aquí la introducción a la relación que hay entre las derivadas y la física de forma introductoria. Y con todo esto, yo espero que quede claro que las derivadas son muy importantes en física, porque a partir de ahora estarán presentes además en muchísimas ocasiones. La semana que viene, para completar esta cuestión, veremos cómo las integrales nos ayudarán a hacer el recorrido al revés, es decir, desde la aceleración hasta la posición. Para ello, durante esta semana, los vídeos de matemáticas introducirán las integrales. Y ya sabéis, para más física, nos vemos en la siguiente clase.